Muy buenas noches, fantásticos oyentes. En esta ocasión vamos a tratar un tema mucho más impactante que el del video anterior. Están a punto de escuchar algo de lo más aterrador que podrían encontrar por internet. Pero antes de eso, ve esto. Te aseguro que no te dejará dormir. Ok, no, eso solamente era una broma, disculpen. Besos a Justin. No, no es cierto. En esta ocasión hablaremos de el charro negro. El charro negro es un espíritu, o así lo consideran, como un espíritu o demonio que va viajando en su caballo, obviamente negro, y el personaje siempre va vestido con el atuendo de un charro. Se cree que va buscando personas que estén desahuciadas para hacer pactos con ellas, pero lamentablemente él solamente las llena de maldad y de cosas malignas, como en la siguiente historia. En el año 1815, alguien llamado Juan Carrizales era un pequeño joven que se encontraba casado con una tal María. Afortunadamente, de cierta manera, estos estaban a punto de ser padres. Su situación económica no era totalmente mala, pero realmente les hacía falta algo. Podían vivir como cualquier persona, pero ellos querían algo un poco más. Tiempo después, regresando de su trabajo, decidió alejarse del camino que siempre tomaba, tomando uno por en medio del bosque, un atajo se creía. Mientras esto pasaba, la niebla empezaba a espesarse. El camino era rocoso. Por esta cuestión es que dejaba de ver y cada vez le era más difícil caminar. Eso sí, a él no le importaba mucho, porque él esperaba con ansias llegar con sus dos hermosos hijos, puesto que habían sido gemelos, Miguel y Manuel, y a los brazos de su querida esposa, la cual seguramente le esperaba con mucho amor. Poco a poco se dio cuenta de que alguien parecía perseguirlo, o al menos seguirlo. Así fue como Es así que a muchos metros se escuchaba el sutil galopar de un caballo. Así que volteó hacia todos lados, buscando y preguntándose qué será realmente. Entonces, él siguió caminando, pero poco después, su cuerpo empezó a enfriarse. Tuvo un frío extremo que empezaba desde los pies hasta los hombros. Fue así que otra vez el camino empezaba a tener una neblina mucho más, pero más densa, y el galopar de aquel caballo se escuchaba cada vez más y más y más cerca. Fue así que Juan, asustado, volteó hacia atrás y logró ver encima de ese gran caballo a un hombre montado en él, con un sombrero de charro. Al igual que su traje, ese gran caballo negro se veía bastante grande en comparación a los demás. Pero algo llamó su atención. Los ojos de aquel personaje eran rojos y brillaban tras la neblina. Era extremadamente aterrador lograr verlos. Así fue que Juan, sin decir nada, veía como lentamente aquel jinete se acercaba en su caballo. Empezaba a ver aún más rojos sus ojos. Su rostro era esquelético y obviamente no tenía piel en las manos. Se veían como largas garras.
Al igual que los ojos del caballo, eran blancos, un blanco tan asombroso que ni siquiera se veía oscuridad cerca de ellos. Así fue como, al llegar justo enfrente de Juan, el charro alzó una de sus manos, en la cual tenía una pequeña bolsa con oro. Juan, en respuesta, tomó la bolsa de oro. Entonces el charro, levantando la otra mano, mostró 3 de sus dedos. Entonces, Juan regresó a su casa. Mientras dormía se preguntaba cómo era que el cansancio le había jugado una broma tan pesada. Parecía extremo lo que había vivido, pero se preguntaba si realmente fue una broma, ¿por qué tengo esta bolsa de oro? Así fue que, después de creerlo, tomó la bolsa. Con ella terminó de construir la casa, que con mucho esfuerzo había empezado. Compró algunas vacas y cerdos para realizar un ganado, y decidió nunca volver a acercarse a aquel tenebroso lugar del bosque. Tiempo después, cuando la familia empezaba a progresar, uno de los hijos de Juan enfermó gravemente, e inclusive era tan grave que ninguno de los doctores de la zona sabían qué le ocurría. Así que Juan recordó aquel encuentro y pensó que en este caso el charro le podría ayudar. Así fue como decidió ir a volver a buscarlo. En esta ocasión, Juan ya sabía lo que le esperaba dentro del bosque, así que vio la neblina y no se espantó. Y poco tiempo después, el charro hizo su presencia. Se acercaba lentamente y en esta ocasión, al alzar la mano, levantó una bolsa de monedas de oro, pero esta vez del doble de tamaño. Y al Juan tomarlas y estar agradecido con él, vio que volvió a levantar su otra mano, y con esta levantó 2 de sus tétricos dedos. Así fue que, gracias con el oro que le dio esta vez el charro, logró que en una semana su hijo se sintiera perfectamente, y con lo que lo aseguró, hizo que su granja creciera extremadamente. Se encontraban en la gloria ya, pero desafortunadamente una tragedia llegó, y un huracán arrasó con todo lo que había en la zona. Fue así que, a pesar de todos los ahorros que tenía Juan, lo único que pudo levantar fue su casa. Juan sabía bastante bien lo que tenía que hacer, y decidió volver a ir a ese tétrico bosque y buscar nuevamente al charro negro. En esta ocasión, al estar adentro, se dio cuenta de que la neblina no llegaba, se estaba ausentando, y tiempo después, cuando estaba a punto de darse por vencido y regresar hacia su casa, escuchó el galopar de aquel caballo. Y el charro apareció, pero en esta ocasión no se acercó a él. Así que Juan, al ver que él lo estaba mirando con sus ojos brillantes, decidió acercarse. Y así fue que, estando frente a frente, el charro le ofreció a Juan una bolsa gigantesca de oro. Entonces fue que el charro levantó su segunda mano y en esta ocasión alzó uno de sus dedos, solamente uno de sus esqueléticos dedos. Así fue como volvió a desaparecer en el aire. Mientras Juan regresaba, se preguntaba el qué significaría aquella seña. Al llegar a su casa, Juan se acostó junto a su esposa, ya sin importarle mucho aquella seña, y se quedó dormido, súbitamente dormido. Al cabo de unas horas,
Juan se despertó porque un frío le tensó la espalda, todo el cuerpo más bien. Al darse cuenta que no estaba su mujer a su lado, salió corriendo hacia el cuarto de los niños, pero vio que estos tampoco estaban. Entonces bajó corriendo las escaleras y se dio cuenta de que la puerta estaba abierta, totalmente abierta, mientras veía la sombra de su esposa y sus hijos caminando justo al lado de ella. Así que fue que al terminar de bajar las escaleras, la neblina empezó a hacerse visible. Él no sabía qué estaba pasando, así que decidió correr tras su esposa y sus dos pequeños hijos. Pero a mitad de camino, tal vez a unos 10 metros simplemente, sus piernas se congelaron, se tensionó totalmente, no podía moverse, no podía mover ni siquiera un dedo. Fue en ese momento que escuchó aquel galopar tan familiar que le era, seguido de la sombra del charro negro. Pocos segundos después, apareció totalmente. Extendió su mano hacia su esposa y sus hijos, y los invitó a subir a su caballo. Entonces Juan, sin saber qué hacer, trataba de gritar, de advertir que no se fueran con él, que podía pasar algo muy malo, pero no lo logró. No podía mover ni uno solo de sus labios. Así fue que, ya estando encima del caballo los cuatro, el charro volvió a levantar su mano, mostrando sus 3 huesudos dedos, dándose la vuelta y galopando con el caballo hasta desaparecer en la neblina. En ese momento, Juan se dio cuenta de lo que significaban aquellos dedos. Vendió 3 almas por 3 bolsas de oro. Ahora las almas de su familia se irían con el mismísimo diablo. Esta historia ha llegado a su fin.